Las noticias en Televistazo con Gabriela Baer y Andrés Jungblut. Buenas tardes con todos. Empezamos aquí Televistazo. Hoy nos acompaña desde Guayaquil Andrés Jungblut. Andrés. Hola Gaby, con mucho gusto. Y empezamos contándoles que la Asamblea inició el segundo debate del informe con el que autorizará la explotación del ITT, al declarar ese proyecto como de interés nacional. No se estiman novedades debido a los votos de la mayoría oficialista existente en el legislativo. Patricio Díaz con el reporte. La sesión empezó cerca de las 9:30 de la mañana. Lo primero fue la lectura del informe para segundo debate, donde se ratifica el respaldo al presidente de la República para que inicie el proceso de explotación del ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní. Y para ello, el documento señala a la empresa estatal Petroamazonas como la que debería encargarse de ese trabajo. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dice que esta autorización del legislativo es solo el primer paso en el proceso de explotación. Que no es que hoy se aprueba y mañana se interviene. Esta aprobación lo que faculta es empezar o más bien fortalecer y concluir todos los planes de manejo, no solamente técnico, sino ambiental, territorial, y para esto, previo a la intervención, se realizarán las consultas previas adecuadas. La consulta previa se realiza a través de audiencias públicas, entre otros mecanismos, únicamente en las poblaciones donde haya incidencia de la explotación y no es vinculante. De todas formas, Rivadeneira reitera que la protección del Parque Yasuní es una de las prioridades dentro de este informe. Por eso se incluye ahí que no habrá explotación en la zona intangible. Del bloque 31 y 43 queda excluida la intervención en la zona intangible. Estamos hablando del Ispingo Sur, que forma parte también de esta zona intangible, de tal manera que esa zona no puede ser intervenida. Han dicho de manera técnica, eso lo expondrán en su momento los técnicos, que mediante una intervención horizontal, es decir, subterránea, se podrían extraer esos recursos. Pero esto implicaría reducción de los barriles de petróleo proyectados por el gobierno y a su vez de los recursos. El asambleísta de Creo, Luis Fernando Torres, no cree que sea tanto así. No explotar una parte al final no va a ocasionar ningún problema, porque lo que creemos algunos que tenemos alguna información es que hay más de 1.000 millones de barriles extraíbles en el Yasuní ITT. Los asambleístas de país insisten en que también el informe pone medidas para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, que según la oposición estarían en la zona de explotación. En caso de avistamiento se suspenderá la actividad extractiva hasta que se tomen las medidas, los protocolos que garanticen la vida y la cultura de los pueblos. Eso es una resolución importante. A Lourdes Tibán no le convencen estos argumentos. Dice que la aprobación de este informe es solo una formalidad para el gobierno. Por eso su opción, asegura, es la consulta popular, aunque también tiene dudas de las acciones de la Corte Constitucional. Lo que sí les llamaremos la atención a la Corte Constitucional, que después de recoger las firmas no me venga con que la pregunta está mal. Así, la autorización para explotar el ITT en la Asamblea está a pocas horas de su aprobación. Patricio Díaz se encuentra en el interior del recinto legislativo. Patricio, buenas tardes. ¿Ya se dio paso a la votación del proyecto? Nos jugamos. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, buenas tardes. No, aún no se da paso a la votación. En estos momentos se está desarrollando el debate. Al menos 6 asambleístas han participado ya de este debate en la Asamblea Nacional. Previo a ello hubo la presentación de 2 representantes de movimientos indígenas de la Amazonía que han expuesto su parecer frente a la posible explotación del ITT. De lo que conocemos, existen 40 asambleístas inscritos para el debate hasta el momento. Recordemos que en el primer debate se tomó hasta las 9 de la noche, más o menos, el primer debate, por lo que se prevé que esto también dure hasta esas horas. En lo que ha sido las exposiciones de los diferentes asambleístas, la oposición ratifica su rechazo, insistiendo en su preocupación sobre los pueblos en aislamiento voluntario, mientras que los asambleístas de país han ratificado lo que ha dicho el presidente de la República, es decir, que estos recursos permitirán el salir de la pobreza al Ecuador. Es lo que acontece hasta el momento acá en la Asamblea Nacional. Nosotros les daremos la información oportunamente respecto
de lo que se prevé aquí, que es una aprobación de este petitorio del presidente de la República. Regresamos contigo, Andrés. Gracias, Patricio. Una buena tarde. Estaremos pendientes de tu informe. Un operativo de seguridad se implementó en los exteriores de la Asamblea Nacional, mientras tanto, para evitar cualquier tipo de confrontación entre quienes apoyan que se autorice la explotación de los campos Yasuní y Tete y quienes quieren evitar lo que consideran un etnocidio. Hernán Higuera se encuentra en el lugar con más información. Hernán. ¿Qué tal, Andrés, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, antes de que se instale la reunión del Pleno de la Asamblea, simultáneamente en el Parque del Arbolito se concentraron decenas de simpatizantes del gobierno nacional en este lugar de Quito, para luego de dirigirse en una marcha hacia la Asamblea Nacional. Vinieron de diferentes partes del país, convocados sobre todo por los alcaldes que apoyan esta posición del gobierno nacional de explotar el Yasuní y Tete con la autorización de la Asamblea Nacional. Pero también llegaron grupos ecologistas, miembros de grupos ecologistas que vieron pasar esta gran bandera al ingresar hacia la calle principal que conduce a los ingresos de la Asamblea. Estas son las personas de los grupos ecologistas que responsabilizan a los asambleístas de lo que podría pasar en el Yasuní al explotarse el crudo del bloque 31 y 43. Ellos señalan que no están de acuerdo y de inmediato iniciaron aquí la recolección de datos, reclutando a personas que puedan a futuro ayudarles a recoger las firmas para la consulta popular. En todo caso, están expectantes también los miembros de Alianza País, los alcaldes que están en exteriores de la Asamblea, están expectantes de lo que ocurre al interior a través de una pantalla gigante que ha sido instalada. También grupos musicales que se presentan en contraposición a los grupos ecologistas que en minoría pues expresan su rechazo también en el exterior de la Asamblea Nacional. Gaby, es lo que les podemos contar. Ustedes tienen más información, sigan adelante mientras nosotros permanecemos acá a ver qué ocurre en las próximas horas. Buenas tardes. Así es, Hernán, gracias. Nos mantenemos atentos a lo que sucede en la Asamblea Nacional. Y desde Bolivia, el presidente Rafael Correa advierte que se estudiaría la continuidad de Ecuador en el sistema interamericano de derechos humanos. Además, se refirió al tema Yasuní. Correa participa en una cita prevista entre Ecuador, Bolivia y Venezuela, pero el mandatario Nicolás Maduro no asistió por motivos de salud. Lenín Artieda nos informa. Eran como las 4 de la mañana cuando llegó el presidente Correa a Cochabamba para una reunión que se suponía era de 3, pero resultó que a última hora al mandatario venezolano le dio una gripe. Le damos la bienvenida, presidente Correa. La agenda del presidente ecuatoriano arrancó con una entrevista en donde contaba que los gobiernos progresistas deben estar atentos a la recomposición regional de la derecha. Tenemos una gran contraofensiva conservadora y ha perdido impulso el ímpetu integrador en América Latina. Luego vendría la reunión con el presidente Evo Morales. Hubo intercambio de regalo entre los mandatarios. El canciller ecuatoriano y su embajador compartían en cambio los bocaditos. En el primer encuentro hablaron sobre experiencias positivas que podrían aplicarse en Bolivia. Allí, ante los medios bolivianos, Rafael Correa señaló que la permanencia del Ecuador en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene condiciones y plazos. Hemos decidido esperar hasta la nueva asamblea de la Organización de Estados Americanos del año próximo, y si no hay cambios sustanciales en la sede, financiamiento, igualdad para todas las relatorías, es decir, que no sea un espacio más de la política internacional de un país o la defensa de ciertos capitales, si es que no hay cambios, pues reflexionar seriamente sobre nuestra continuidad en ese sistema interamericano, entre comillas. Hizo también referencia a la explotación de recursos naturales, justo en el día que la Asamblea discute la aprobación de la actividad extractiva en el Yasuní. Yo también soy ecologista, pero entiendo perfectamente que lo más importante de la naturaleza es el ser humano. Por su parte, el presidente de Bolivia dijo que él tiene un motivo especial, particular, por el que le gustan este tipo de encuentros. Cuando debatimos temas económicos, para mí es una gran escuela hablar con el compañero Correa. La reunión original entre Correa, Maduro y Morales tenía como objetivo trazar nuevas estrategias para consolidar el ALBA, la UNASUR y la CELAC.
pero ante la ausencia del venezolano, la agenda se limitó a temas relativos al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Bolivia. Correa ha señalado que si los pueblos... Los abogados de la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mary Zamora, presentaron una demanda de recusación para que se desvincule del proceso de apelación a la jueza Helen Mantilla, a quienes acusan de imparcialidad por haber fallado a favor del presidente Rafael Correa en los casos de El Universo y El Gran Hermano. Mary Zamora fue sentenciada a 8 años de prisión por el delito de sabotaje el pasado mes de mayo y ha presentado recursos que buscan revocar esa sanción. Esta mañana los jueces de la Corte de Justicia de Pichincha negaron el recurso de apelación presentado por 18 supuestos hinchas del Barcelona que fueron detenidos el fin de semana tras los incidentes ocurridos en el estadio de Sangolquí. Así ellos y otras 20 personas permanecerán detenidos acusados del delito de rebelión, que es penado con 3 a 6 años de cárcel. Recuerde que los temas de su interés, por supuesto, se actualizan minuto a minuto para usted en ecuavisa.com, nuestro portal electrónico con noticias de Ecuador y el resto del mundo. Vamos a la pausa y al regresar, nueva empresa municipal de tránsito ofrece rebajas para propietarios de vehículos que matriculen con anticipación sus autos. Además, un nuevo incidente se registró en la frontera norte. Un helicóptero del ejército recibió varios disparos. Le contamos más en breve. Gracias por seguir con nosotros. Vemos esta imagen del moderno santuario del Señor de la Misericordia, ubicado en el kilómetro 26 de la vía Guayaquil-Salinas. Es el primer santuario con un conjunto arquitectónico construido en medio de la naturaleza. Seguimos con más. Guayaquil 193. Y es que el santuario del Señor de la Divina Misericordia es el segundo templo católico más grande de Guayaquil, después de la catedral. María Cristina Chavarría recorrió el sitio que fue inaugurado este año y que tiene una capacidad para 1.500 personas. A la altura del kilómetro 26 de la vía La Costa se levanta un santuario en honor al Señor de la Divina Misericordia. La construcción está emplazada en la parte más alta de un terreno de 11 hectáreas de bosque seco. La figura principal del templo es una advocación de Jesús que revela una de sus facetas, la de la reconciliación con sus fieles. La obra se inició en el 2009 gracias a todo tipo de donaciones y hoy lo que era un proyecto es el segundo templo católico más grande de Guayaquil después de la catedral. Eduardo Romero, promotor de la obra, se dedicó a formar un equipo para difundir la devoción y recolectar fondos para la construcción. Él nos cuenta la historia detrás de esta imagen de Jesús. Santa Faustina, hoy santa, era una monjita muy humilde de un convento en Cracovia. El Señor se dirigió a ella en visiones, le pidió que hiciera pintar la imagen que estaba viendo, y esos rayos, el rojo de sangre y el blanco de agua, recuerdan pues la pasión de Cristo. 80 años después de la visión que tuvo Santa Faustina en Polonia, la adoración de los guayaquileños al Señor de la Misericordia se ve reflejada en este santuario único en su especie, ya que fusiona en la construcción la naturaleza que lo circunda a través de grandes ventanales. Los paneles de vidrio del presbiterio permiten observar un jardín exterior, donde están las figuras de José y María. La arquitecta Daniela Loaiza nos habla sobre algunos de los detalles de esta edificación de estilo moderno. Buscamos la forma que la gente cuando entre se sienta abrazado y cobijado ante el Señor de la Divina Misericordia por sus rayos. En este caso empezamos por un arco más grande y terminamos a un arco más pequeño, que eso es lo que me hace es llego a concentrarme directamente a la devoción, a la meditación del Señor de la Divina Misericordia. La fachada es un vitral de aproximadamente 300 metros cuadrados. Fue realizado por el artista Jorge Narea. Él nos habla del reto que asumió. Pensé yo poner algo un poco más cálido, usé los colores, y ya que la estructura pues tenía una forma lineal, entonces pensé que podía quedar bien los círculos como contenedor del Cristo, ¿no? Además del edificio principal, con capacidad para 1.500 personas, detrás de la sacristía se encuentra una cripta con nichos funerarios.
Hay una gruta dedicada a la Virgen de Meyugori y un viacrucis ubicado en un recorrido de más de 1 kilómetro. El santuario está abierto de lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos se celebra misa a las 10:30 de la mañana y 5 de la tarde. El silencio y la vegetación de este lugar otorgan una experiencia especial para los visitantes que llegan hasta aquí para alimentar su espíritu. Yo tu voluntad. La empresa municipal de tránsito de Guayaquil promoverá incentivos económicos para los propietarios que anticipen el pago de la tasa de revisión a partir del 2014. Lo dijo hoy Andrés Roche, gerente del ente municipal, quien además se refirió a las críticas que la ministra de Transporte efectuó por los retrasos para asumir las competencias en materia vial. Nos informa Andrés Jungblut. Tras un recorrido por lo que será una de las nuevas áreas de revisión vehicular en Guayaquil, el gerente de la empresa municipal de tránsito respondió a los cuestionamientos que días atrás hiciera la ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, sobre las competencias de tránsito. Aprovecho la oportunidad para decirle al señor Roche y al alcalde que por favor le ponga un poquito de asunto a este tema, que todos los demás municipios del país ya cumplieron con sus condiciones y están asumiendo sus competencias, solo se está quedando Guayaquil. Mientras el representante del tránsito a nivel municipal dijo hoy: nosotros queremos responderle con hechos, con obras, como siempre hemos estado acostumbrados. Aquí atrás, a mis espaldas, ven ustedes un sinnúmero de obreros, maquinaria, que están justamente construyendo el nuevo Centro de Revisión Vehicular Norte. Lo dijo mientras mostraba las readecuaciones que se ejecutan en esa dependencia, hasta ahora a cargo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Aquí la municipalidad no ha recibido un solo dólar del traspaso de la competencia de parte del gobierno central. Los usuarios nos dieron sus expectativas ante el proceso de traspaso de competencias. Yo lo que sí deseo de parte del municipio que tenga un poquito más de control en lo que es de revisión, extremadamente en los carros por debajo, llantas, freno, dirección, toda esa cuestión, porque eso es el problema de los accidentes de tránsito que hay ahorita. Yo creo que en menos tiempo sería mejor para poder hacer su trámite, porque no tenemos todo el día, hay que trabajar. ¿El sistema de revisión vehicular a través del último dígito de la placa se va a mantener? Hay un calendario y más aún, algo importante, va a haber sistemas de incentivos si usted viene antes a revisar el vehículo, con lo cual va a haber una serie de descuentos programados los 3 primeros meses. Agregó que en enero del próximo año empezará la revisión y matriculación vehicular municipal en ese sitio y que a través de la concesionaria SGS se efectuarán los trabajos. La Federación Nacional de Pescadores Artesanales denuncia que Petroecuador pretende expropiar los depósitos de combustibles que están en su poder. Paul Martillo viajó hasta la península de Santa Elena para conocer los reclamos de los pescadores. Dirigentes de asociaciones de Santa Rosa, San Pablo, Chanduy, Palmar y Anconcito llegaron para expresar su rechazo a un comunicado que recibieron de Petroecuador hace pocos días. Ramón González, presidente de la cooperativa Santa Rosa, afirma que la noticia ha generado nerviosismo al gremio. Resolvió declarar de utilidad pública con el carácter de urgente y de ocupación inmediata con fines de expropiación de los depósitos de gasolina de pesca artesanal ubicados en los cantones de la provincia de Esmeralda, Manabí, Santa Elena, Guaya, El Oro y entre ellos el depósito de pesca artesanal Muisne, ubicado en el cantón Muisne de la provincia de Esmeralda. Los representantes del sector dicen que la mayoría de las gasolineras fueron adquiridas con créditos otorgadas por el Banco Nacional de Fomento y que es un contrasentido la pretendida expropiación. Anteriormente se vendía el precio con combustible a .98, ahora es .92, es mucho menos y la utilidad ha menguado. Esta es una de las 16 gasolineras que hay en todo el país que están en manos de los pescadores artesanales agremiados en la FENACOPEC. Ellos solicitan una reunión al presidente Correa para lograr una solución y así evitar la expropiación. Señalan que están analizando la posibilidad de realizar movilizaciones en las próximas horas. Todo al diálogo, nada a la fuerza. Entonces, al darnos a conocer esto, ellos nos están tomando a que nosotros tomemos la fuerza a cambio cuando a nosotros aún no hemos sido notificados anteriormente. Según la dirigencia, 38.000 pescadores artesanales forman parte de la federación. Más adelante en Televistazo, revelador testimonio de una víctima de los chulqueros. Perdió una casa y su deuda no acaba.
También un laboratorio donde se procesaba cocaína fue desmantelado tras un operativo. Los detalles al volver. Gracias por acompañarnos. Vemos la imagen del avión del Parque La Carolina. Sirve de distracción para los niños que acuden a esta área verde del norte de Quito. Se trata de un viejo avión cedido por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Seguimos con más información. Un nuevo incidente se registró en la frontera norte. Un helicóptero del ejército recibió varios disparos. El cabo segundo del ejército, Edwin León Bravo, resultó herido y fue trasladado a Quito. Alex Ceballos se encuentra en el Hospital Militar de la capital y nos tiene más detalles. Alex, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias, amigos televidentes. Muy buenas tardes. En este momento está arribando acá al Hospital Militar de la capital de la República un militar que fue herido ayer en un incidente registrado en la zona de frontera con Colombia. Según la información oficial, el miércoles 2 de octubre, en el sector denominado El Pan, Cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, mientras se realizaban maniobras operacionales militares de vigilancia en el territorio nacional y de difusión del programa de seguridad fronteriza 1800 Alerta, personal del Comando de Operaciones Norte a bordo de un helicóptero MI-171 recibió varios impactos de proyectil, presumiblemente del lado colombiano. El incidente se produjo aproximadamente a las 15:35, según el informe de las Fuerzas Armadas, y como consecuencia de esta acción hostil, resultó herido el cabo segundo del ejército, Edwin León Bravo, quien precisamente en este momento está siendo ingresado acá al Departamento de Emergencias del Hospital Militar de la capital de la República. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde, lo que está ocurriendo al norte de la ciudad capital. Seguimos con más en estudios. Adelante, muy buenas tardes. Gracias, Alex. Patricio M., uno de los supuestos chulqueros más importantes del cantón Gualaceo en Azuay, fue detenido. El ciudadano tiene prisión preventiva por 90 días al estar acusado del presunto delito de usura. Fue detenido la madrugada de hoy en un operativo realizado por la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Policía Nacional, luego de varias denuncias de personas perjudicadas que incluso hacían préstamos para poder viajar a los Estados Unidos. En el domicilio del implicado se encontraron documentos como cheques y letras de cambio. Gualaceo es uno de los cantones de mayor flujo migratorio del país. Y nuevos casos de usura se evidencian en el cantón El Empalme, generando temor entre sus habitantes y comerciantes, por lo que la policía prepara nuevos operativos en la zona. William Young nos describe el caso de una familia que perdió su casa por una deuda con los chulqueros. Familia llegó. Mauricio es un joven comerciante que vive en El Empalme. Él y su familia se dedican al negocio de productos agrícolas y hace algunos años sufrieron una caída que casi los deja en la quiebra. En ese momento decidió acudir a los chulqueros. Ya han pasado 10 años, pero aún se mantiene una deuda que empezó con $10.000 y con los intereses suman $47.000. $10.000 era lo que se acudió para lo que fue la reactivación del negocio, que de la misma manera no funcionó. Prestan sus servicios precisamente para después darnos la puñalada por la espalda. Asegura que casos como estos se observan en muchos de los pequeños y medianos negocios de este cantón. Entre lágrimas nos describió el temor que siente su familia, que ya perdió una casa en manos de los usureros. Perdimos la casa, perdimos la credibilidad. ¿Y la familia cómo quedó? Totalmente desintegrada, totalmente desmoralizada. Es un shock totalmente terrible, un cambio de vida de 180 grados. Cogen y hacen de una y otra manera por cobrar 2 hasta 3 y 4 veces la misma deuda. En lo que va del año en la Fiscalía de El Empalme solo se han denunciado 5 casos de usura, una cifra que no refleja la realidad según el presidente del Colegio de Abogados de ese cantón, Farid León. Aquí El Empalme es una zona bien conflictiva en la cual hay muchos delitos, muchos juicios. Aquí hay muchos casos en la impunidad, no se pueden tramitar conforme porque no hay el personal, hay una sola fiscalía. Para sus cerca de 78.000 habitantes, esta localidad solo cuenta con 70 policías, lo que según el comandante de la subzona Guayas, coronel Carlos Julio Logroño, no es suficiente. Sin embargo, dijo que existen equipos especializados en usura que trabajan en esta zona considerada de alto riesgo. Porque son trabajos que se vienen realizando desde hace tiempo, buscar elementos de convicción, buscar pruebas para que, ¿de qué sirve un gran operativo si después salen de la noche a la mañana? Y eso es culpa de nosotros porque no presentamos las pruebas suficientes. En este cantón hace un mes la policía realizó el operativo denominado Codicia, en el que se detuvo a 6 personas supuestamente vinculadas a lavado de activos, usura y enriquecimiento ilícito.
Más noticias en la parroquia Pedro Pablo Gómez de Manabí. Agentes de antinarcóticos y del GOE desmantelaron un laboratorio de procesamiento de cocaína, el primero que se ha encontrado en el país en el presente año. En la parroquia manabita Pedro Pablo Gómez, a 9 kilómetros de la vía Jipijapa-Guayaquil, agentes de antinarcóticos y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía desmantelaron las instalaciones de un bien escondido laboratorio de procesamiento de cocaína. Según lo confirma el jefe antinarcóticos de Manabí, Santiago Ortiz, quien señaló que la producción ascendía a media tonelada de droga por mes. Levantando criminalística de los indicios que encontramos, de posterior veremos de qué se trata con los análisis que está realizando inclusive la unidad de precursores químicos. En un lugar de difícil acceso en medio de dos cerros, lugar al que solo se puede ingresar caminando, se encontró un área de alrededor de 500 metros cuadrados. Ellos contaban con luz eléctrica y agua suficiente para realizar el ilícito, el cual, de acuerdo a las primeras investigaciones, se vendría realizando desde hace 6 meses. Se estima que 6 personas trabajaban en el sitio, sin embargo no existen detenidos. Los narcotraficantes habían instalado un transformador en lo alto de un árbol. Además de las áreas de secado y de procesamiento, el laboratorio contaba con dormitorios y cocina. Un agente antinarcóticos asegura que por la cantidad de químicos como acetona, ácido sulfúrico y clorhídricos, alcoholes, cloruro de calcio, que se encontraban en el lugar, la hipótesis es que se trataba de un laboratorio de conversión de base a clorhidrato de cocaína. Los químicos específicos encontrados acá, podemos sacar una hipótesis que es un laboratorio de conversión de droga, es decir, de base a clorhidrato de cocaína. Durante 4 días se efectuaron trabajos de inteligencia en el sector que es conocido como la cuenca del sitio La Cabulla. Por ahora las investigaciones se encaminan a conocer de quién es la propiedad donde funcionaba el laboratorio y a qué cartel pertenecía la elaboración de la sustancia ilícita. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas tardes y bienvenidos. Varios artistas nacionales participarán esta noche en el concierto gratuito denominado Radiola Sinfónica en Guayaquil. Yosabet Carchi nos cuenta más sobre este evento que se suma a las fiestas por la independencia de la ciudad. Veamos. Una noche llena de talentos se vivirá en el concierto Radiola Sinfónica, que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y de cantantes de varios lugares del Ecuador. Artistas como Darío García, Pamela Cortés, La Toquilla, Diego Zamora de Cuenca y Mariela Nazareno cantarán temas representativos del país y del mundo entero para celebrar a la Perla del Pacífico por sus fiestas de independencia. Muy contenta de poder formar parte de este grupo espectacular de artistas. Una alegría inmensa el hecho de visitar esta linda ciudad de Guayaquil y pues bueno, doble mérito el hecho de celebrar sus fiestas y bueno, enaltecer también el verdadero valor de los artistas que poseemos acá en el país. Este completo show es dirigido por el maestro David Arutunian. La entrada es gratuita y la cita es esta noche en el Teatro Centro Cívico de Guayaquil a las 19:30. Una opción musical para comenzar a celebrar a nuestra Perla del Pacífico. Y cambiando de tema, el juicio por la muerte de Michael Jackson llegó ayer a su fin. La empresa promotora del cantante fue declarada inocente. María José Hidalgo nos informa. Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años por una sobredosis farmacológica. Desde entonces su nombre suena en los 3 litigios interpuestos tras su deceso. Familiares del cantante demandaron al médico Conrad Murray, quien le administró al artista el anestésico que le provocó un ataque al corazón. Por este hecho, el galeno fue condenado a 4 años de prisión por homicidio involuntario. Sin embargo, el médico saldrá en libertad este mes luego de cumplir la mitad de su condena. La custodia de los hijos de Jackson también es causa de polémica. Quienes están a cargo de los niños son la madre del fallecido cantante y uno de sus sobrinos. Además, la familia del cantante interpuso una acción legal contra la promotora de conciertos AEH Live y solicitaron una indemnización multimillonaria por haber contratado al médico y por ser corresponsables de la muerte de Michael Jackson. Los abogados de AEH demostraron que él dependía del medicamento que le suministró Murray, por lo que el jurado dictaminó que la promotora no tenía responsabilidad alguna. Con esto se espera que se termine la controversia alrededor de la muerte del rey del pop.
Y la película sobre el polémico Julian Assange ya genera críticas. Además conoceremos qué pasa con el cantante Vicente Fernández. Esto en Farándula al Día. But if you give him a mask, he will tell you the truth. El Quinto Poder, la película que cuenta la historia de Julian Assange y Wikileaks, se estrenará el 10 de este mes en Latinoamérica y ya acumula críticas, pues quienes la han visto consideran que esta cinta va en contra de la realidad. El filme narra cómo Wikileaks recibía y publicaba anónimamente documentos clasificados. Su protagonista, el inglés Benedict Cumberbatch, por su interpretación podría estar nominado en la categoría a Mejor Actor en los premios Oscar. El director y actor Clint Eastwood fue demandado por un productor estadounidense quien afirma que este le robó partes del guión de la película Las Curvas de la Vida, estrenada en el 2012. La cinta expone la historia de un entrenador de béisbol y marcó el retorno de Eastwood al cine. El demandante exige algunos millones de dólares por daños y prejuicios, ya que este guión estaba patentado. Porque tú eres de quien quiero enamorarme. El cantante mexicano Vicente Fernández tuvo una recaída en su salud y fue internado de urgencias. Esto porque no podía caminar por un coágulo en su pierna y fue sometido a una intervención laparoscópica. Actualmente ya está en su casa bajo los cuidados médicos y los de su familia. Me despido, pero los espero esta noche con más información del espectáculo. Buenas tardes. Chao, chao. Vamos a una pausa. Tranquilidad entre los moradores del sector de Monte Sinaí en Guayaquil. Le diremos por qué. Además, presidente Barack Obama hace un llamado a los políticos republicanos para seguir adelante y no crear crisis. Y atención, esta es una noticia en desarrollo hace pocos instantes. Atención, hubo un tiroteo en Washington, muy cerca del Capitolio. Se conoce que las autoridades pidieron la evacuación de la zona frontal del lugar. Testigos indican que un automóvil color negro abrió fuego contra el edificio. Estas son imágenes cortesía de la cadena internacional CNN que se generan en vivo y en directo tras los incidentes registrados hace pocos instantes, repetimos, en los alrededores del Capitolio. Aún no hay mayor información respecto de este acontecimiento, pero ha trascendido que hay varias personas heridas. De 3 a 4 disparos, dices tú. Más de una docena de policías al momento bloquean las calles aledañas al Capitolio, como lo decimos y vemos en imágenes, y están movilizándose para investigar el hecho. Sería muy difícil precisar, Iones, si era de arma, de un arma. Y también seguimos en Estados Unidos, la crisis puede empeorar. En este tercer día ya no se habla tanto del cierre de la administración federal, sino de un problema de otra dimensión que se aproxima. En 14 días se debe aumentar la capacidad de endeudamiento del país para evitar caer en déficit fiscal. El presidente de los Estados Unidos criticó a los republicanos por no facilitar la aprobación del presupuesto y exige terminar con esa parálisis. En un discurso a la nación, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, insistió en que el Congreso tiene que aprobar una ley presupuestaria sin condiciones partidistas para acabar con el cierre parcial de la administración, que entró en vigor el pasado 1 de octubre. La principal amenaza a nuestra economía y la creación de empleos no es la nueva ley de salud, sino que la falta de voluntad de los republicanos de dejar de pelear por algo que ya ha sido resuelto. Tienen que ocuparse de ahora del negocio de gobernar. Eso va a ayudar a la economía, eso la va a hacer crecer, eso hará que la gente vuelva a trabajar. Ocurre durante el tercer día de paralización administrativa y cuando se acorta el tiempo para evitar caer en déficit fiscal. Y es que este 17 de octubre Estados Unidos se queda sin dinero para pagar sus deudas, pero habría una salida, que demócratas y republicanos pacten el aumento de la capacidad de endeudamiento del país, solucionando la crisis económica que atraviesa.
Las consecuencias de estar en números rojos pueden ser dramáticas para Estados Unidos y para la economía mundial. Por ello, líderes empresariales y de la banca se reunieron ayer con el presidente Obama y le expresaron sus temores. El mandatario les dijo que hacen bien en preocuparse ante un grupo de congresistas dispuestos a destruir la credibilidad financiera del país. Otro frente que preocupa es la seguridad nacional, ya que el cierre ha afectado al 70% del personal de las agencias de inteligencia que ya dejó de laborar. Ante la crisis, se conoce que ya cerca de 4.000 personas han pedido ayuda estatal por desempleo. 130 inmigrantes indocumentados han muerto y más de 250 están desaparecidos tras el naufragio de la barcaza en la que viajaban unas 500 personas que intentaban llegar a la isla italiana de Lampedusa, al sur de Sicilia. El Papa Francisco atribuyó el nuevo naufragio frente a Lampedusa a la inhumana crisis económica mundial. Las autoridades continúan sacando cuerpos del mar Mediterráneo, donde naufragó una embarcación que transportaba a 500 inmigrantes africanos hacia Europa. Ocurrió frente a la isla de Iconigli, que pertenece a Lampedusa, a 205 kilómetros de Sicilia, Italia. Testigos indican que el barco se incendió, los pasajeros cayeron en pánico, provocando que el barco vuelque y que las personas caigan al mar. Más de 150 ya fueron rescatados, mientras que otros aún están desaparecidos. Hay 130 personas muertas, entre ellas mujeres y niños. La cifra podría seguir aumentando porque aún no concluyen las operaciones de búsqueda. Desde el Vaticano, el Papa Francisco, quien visitó Lampedusa en julio, rápidamente envió sus condolencias. No posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime. Debo recordar con gran pesar a las víctimas de otro trágico naufragio frente a Lampedusa hoy. Al largo de Lampedusa. La parola vergogna. La palabra vergüenza viene a mí. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y atribuyó el nuevo naufragio a la inhumana crisis económica mundial. Este es uno de los accidentes más mortales ocurrido en el notoriamente peligroso mar Mediterráneo para los inmigrantes al cruzar desde África en busca de una nueva vida en la Unión Europea. Más noticias, más de 70 técnicos levantan información en los asentamientos irregulares del noroeste de Guayaquil. Este trabajo busca establecer quiénes y cuántos moradores instalaron sus viviendas desde antes del año 2010 y por ende están autorizados para permanecer en el sitio. Al principio hubo preocupación. Los moradores vieron llegar a policías, autoridades y pensaron que se trataba de un nuevo desalojo. En realidad era todo lo contrario. La Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares llegó hasta el sector de Monte Sinaí para recoger información que a su vez va a servir para legalizar viviendas. La legalización es un tema que lo va a hacer el gobierno central a través del MIDUI para repartir los respectivos títulos de propiedad. Julio César Quiñones es el secretario técnico de Asentamientos Irregulares y explica que quienes serán beneficiados son los que estaban aquí desde antes del 2010. ¿Que cómo saben quiénes son? A través de mapas satelitales que muestran cuáles casas había construidas en esa época y cuáles no. La casa de Estefanía Coyahuaso, por ejemplo, es una de las que ya estaba. Me siento segura y feliz, más que todo por mis hijas, porque imagínense, en el momento del desalojo yo pensaba que nos iban a botar y la preocupación es dónde irnos. Dígame el primer apellido. Hoy llegaron más de 70 técnicos al lugar que se dedicaron a encuestar familias, tomar fotos de las viviendas e ingresar toda la información en una base de datos. El registro servirá para entregar certificados de posesión, el paso previo a la legalización. Bueno, este proceso empieza hoy. La primera parte, que es las 5.000 certificados, terminarán este día sábado y nosotros ya estamos listos para el 9 de octubre poder hacer la entrega de certificados. Nos tomaron los datos y preguntaron desde qué año están y los contestamos desde qué año estamos. José Guamán llegó en el 2007, así que recibirá su certificado. Desde la Secretaría Técnica explican que como él, serán en total 16.000 las personas que reciban su título de propiedad. Y reiteran que esto no quiere decir que los desalojos han cesado. De hecho, van a continuar para quienes construyeron su vivienda en sitios de invasión luego del año 2010. La noticia en desarrollo que presentábamos hace pocos instantes es que también hace unos 15 o 20 minutos se reportaron entre unos 15 y 20 disparos en los alrededores del Capitolio en Washington. Se conoce que las autoridades pidieron la evacuación de la zona frontal del Capitolio.
Al momento la información que se dispone es que testigos han indicado que un automóvil color negro abrió fuego contra el edificio, contra el Capitolio. Trascendió también que existen varios heridos, pero no se ha reportado el número exacto. Sin embargo, desde el interior del Capitolio, varios congresistas han advertido de estos tiroteos también. Escuchemos parte de las narraciones desde la corresponsalía en CNN. Colegir, porque los movimientos de cámara también son muy locoides. La policía, hay policías con sus pistolas desenfundadas. Hemos visto a decenas de miembros del equipo SWAT de respuesta rápida con fusiles en ristre, dispuestos ya a entrar en acción, y estamos viendo un primerísimo plano de un policía del Congreso con su pistola en mano. Dígame una cosa, señor Rosco. Le preguntaba yo a la señora Ione Molinares, a nuestra corresponsal, cuando una situación así estalla, la primera respuesta ¿de dónde viene? La primera respuesta policial, ¿de dónde viene? Debe venir, bueno, en Capitol Hill debe venir tanto de la policía del Capitolio como de la policía municipal de Washington. Y como comenta, si ya este vehículo venía perseguido por un vehículo de policía, es posible que hayan disparado a quien sea, a quemarropa, yendo rápido para distraer a la policía, que fueran a atender a los heridos y poderse escapar. De los heridos no sabemos nada, ¿eh? De los heridos no sabemos nada, no sabemos qué era. Parece ser que los trabajadores están saliendo, los empleados del Senado o del Congreso. Bueno, los empleados que han ido a trabajar, porque sabe usted que con la que está cayendo prácticamente que... La narración que escuchamos de la cadena internacional CNN sobre el tiroteo, entre 15 y 20 disparos, según las informaciones preliminares que se han escuchado alrededor del edificio del Capitolio en Washington. No se reportan heridos al menos, pero desde el interior se informa que sí habrían al menos 2 tras este tiroteo que investiga la policía, Gaby. Sí, que los disparos habrían venido de un vehículo color negro, decían testigos también en el reporte. Ahora damos paso a los deportes. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Desde hoy arranca el ciclo de trabajo de la selección ecuatoriana de fútbol en la capital ecuatoriana para los compromisos de eliminatorias. Los 3 convocados de Barcelona se desplazaron poco antes del mediodía. Veamos el informe de Juan José Barcia. La tricolor nacional comienza a integrarse para los juegos ante Uruguay en Quito y frente a Chile en Santiago. Desde Guayaquil partieron los jugadores de Barcelona, el portero Máximo Banguera y los defensas Frickson Erazo y Juan Carlos Paredes. Este último se refirió al reto que representa enfrentar a potentes atacantes de talla mundial como Forlán, Suárez y Cavani. Es muy motivante enfrentarme a jugadores que juegan muy bien. Creo que eso lo ayuda a uno a mejorar y lo que tengo que hacer yo es estar tranquilo, concentrado los 90 minutos y hacer la cosa bien. El zaguero Frickson Erazo resalta la unidad grupal en estos momentos, donde se reduce el margen de error por lo que está en juego. Él se mostró preocupado por la lesión de su compañero Gabriel Achillier. Esperemos esté bien y bueno, esperemos a ver qué se hace alrededor de eso. En caso de confirmarse la separación del defensa millonario, el técnico Reinaldo Rueda analiza a su posible reemplazante. Entre los opcionados están Elvis Bone, Luis Checa y José Luis Perlaza. La continuidad del defensa Gabriel Achillier en la selección ecuatoriana de fútbol estaría en duda. El futbolista sufre una lesión en la rodilla que complicaría su participación con la tricolor en los Juegos ante Uruguay y Chile. Teo Pozo con los detalles. En el último partido disputado por Emelec en el torneo nacional, el zaguero eléctrico Gabriel Achillier sufrió una molestia en su rodilla. El defensor de 28 años que fue citado a la selección ecuatoriana para la doble fecha premundialista no pudo terminar el partido que su equipo disputaba ante Deportivo Cuenca. Hay dolor, por lo que se complica el cuadro y la participación de él en la selección. Habrá que esperar las imágenes que hoy le realizarán en la ciudad de Quito el doctor Maldonado. Este jueves, Achillier será sometido a estudios que determinen la gravedad de su lesión. El cuerpo médico de la tricolor será el encargado de evaluarlo y pronunciarse en un dictamen definitivo, en donde se establecerá si puede continuar o no junto a los demás convocados en la preparación para los partidos frente a Uruguay y frente a Chile. Y en la despedida les contamos que el director técnico de la selección uruguaya, el maestro Óscar Washington Tabárez, citó de manera definitiva a los convocados que encararán el decisivo juego frente a Ecuador. Teo Pozo con la nómina charrúa.
Uruguay, el próximo rival de la tricolor, oficializó la lista de 26 convocados para el compromiso frente a nuestra selección. Aquí los citados: arqueros Fernando Muslera, Martín Silva y Rodrigo Muñoz. Defensas: Diego Godín, José María Jiménez, Andrés Scotti, Matías Aguirre Garay, Jorge Fuchile, Alejandro Silva y Maximiliano Pereira. Los volantes: Walter Gargano, Álvaro Fernández, Diego Pérez, Egidio Arévalo Ríos, Álvaro González, Álvaro Pereira, Sebastián Eguren, Cristian Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Gastón Ramírez. Los atacantes: Diego Forlán, Luis Suárez, Edinson Cavani, Cristian Estuani y Abel Hernández. Tricolores y celestes medirán fuerzas para determinar el clasificado de manera directa a la Copa del Mundo y el combinado que irá al repechaje. Continuamos con otras noticias que le habíamos anticipado. Padres de familia acuden hasta el registro civil del Guayas para sacar la cédula de identidad de sus hijos. Este documento es necesario en el proceso de enrolamiento que emprendió el Ministerio de Educación para la asignación de cupos en los planteles fiscales. Carmen Rivera llegó temprano con sus 2 hijos. Ella se cambió de domicilio y ahora desea que sus pequeños ingresen al Colegio del Milenio Alfredo Vera el próximo año. Ellos no tenían cédula, solamente tenían la partida de nacimiento con el número de la cédula. Así como Carmen, decenas de padres acuden a la dirección del Registro Civil del Guayas para sacar la cédula de identidad de sus hijos. Documento necesario para el enrolamiento que emprendió el Ministerio de Educación dentro del proceso de asignación de cupo en los planteles fiscales de la región Costa. Para guardar el cupo prácticamente para la escuela del próximo año. Sí. Más cercano de ahí. Más cercano donde nosotros vivimos. Por los estudios, porque le van a pedir las copias y piden las copias de cédula y lo que es los papeleos de la escuela. Para acceder al registro estudiantil, los padres de familia deberán presentar una planilla de luz y su cédula en cualquier oficina del Registro Civil Nacional, ya que estos son los únicos requisitos para conseguir un cupo en los establecimientos educativos fiscales de la costa. La medida se aplicará para los estudiantes que tengan entre 3 y 5 años. Este proceso comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta diciembre. El proyecto Educa Televisión para Aprender, que se transmite en más de 100 canales en el país, cumplió 1 año al aire y según sus mentalizadores, la iniciativa está logrando posicionarse en la televisión ecuatoriana como un espacio educativo. Marisabel Carminiani nos amplía. ¡Hey, pilas! Desde octubre de 2012, la televisión ecuatoriana cuenta con 1 hora diaria de programación educativa que se transmite por más de 100 canales. El proyecto impulsado por el Ministerio de Educación ha buscado crear un espacio lúdico en el que se impartan contenidos educativos. La televisión sí influye en la población, ¿sí? Y que de alguna manera tú puedes, con una mejor televisión, con una mejor calidad de televisión, tú sí puedes formar al televidente, hacer un televidente más exigente. Mónica Maruri es gerente del proyecto y cuenta que la iniciativa cumplió 1 año al aire, tiempo en el cual se ha ganado un lugar en la audiencia. Pienso que la población irá aprendiendo a ver programas educativos. Sin embargo, hemos tenido respuestas muy buenas en los ratings. Educa, televisión para aprender. Esta iniciativa incluye diferentes programas dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Tenemos pilas con el chat y te veo en clase que se basan en el currículo. Es decir, si vamos a ver deforestación o fotosíntesis, o si vamos a ver el origen de las Islas Galápagos o el origen de la humanidad, o si vamos a ver Latinoamérica o la geografía, todo eso, pero de una manera divertida. ¡Vamos, vamos! ¡Veo! Además, 2 programas están próximos a estrenarse, Veo y Crecer en Familia, este último dirigido a los padres. La primera palabra que dijo fue más. Es un talk show dirigido a papás de niños chiquitos, ¿sí? Esos papás que están tan inseguros, que no saben si lo castigo o no lo castigo, cómo lo castigo, si le doy de comer esto o no le doy de comer esto, y si se cae, y si hace algo que no debe hacer. ¡Encontré un nuevo juego! Así es Educa, una nueva opción que tienen las familias ecuatorianas para divertirse y aprender. Bien, antes de la despedida retomamos la noticia en desarrollo. Como se lo comentábamos, el Capitolio en Washington fue cerrado por la policía tras producirse varios disparos en sus alrededores, según han reportado inmediatamente las agencias internacionales. Ya a esta hora escuchamos algo de lo que reporta la cadena internacional CNN. Una persecución policial.
Así que usted tiene razón. Bueno, dentro de las malas noticias es la mejor noticia porque no hay un evento de conspiración contra elementos del gobierno, sino desafortunadamente el crimen callejero de Washington, que es un problema. La policía del Capitolio va a ofrecer una conferencia de prensa en minutos, estamos al tanto y a la espera. En estos momentos ya se están levantando las medidas de confinamiento, de cierre de calles. Estamos viendo perfectamente visible de donde está ese ángulo de cámara, cómo los policías ya están quitando las líneas amarillas para desbloquear las calles aledañas al edificio Hart del Senado y volver a garantizar la viabilidad de Washington en estos momentos. Vamos a recapitular la información básica a esta hora. Tiroteo en Washington. Hay un herido. Se habrían escuchado de 3 a 4 disparos. Algunos testigos dicen que podrían haber sido más de 5 disparos y podrían haber salido de un arma semiautomática de alguien que iba en un auto en marcha a relativa rapidez alrededor del círculo Garfield, muy cerca del Capitolio. La avenida Pennsylvania, la más cercana a la Casa Blanca, cerrada. La Corte Suprema, cerrada. El Senado es un lugar seguro, clear, en el lenguaje de la policía, no hay problema ahí. Como lo escuchábamos, Washington vuelve a ser el centro de interés mundial. La noticia se concentra ahí no precisamente por el ámbito económico, sino por el tiroteo que acabamos de narrar y que se reporta al menos una persona herida. Esté pendiente de la programación de Covisa, tenemos más detalles sobre esta noticia. Un abrazo, aquí despedimos Televistazo.